Buenas tardes, apreciado participante de este foro chat, Educación para la Paz y la Ciudadanía dentro de la geopolítica global. Gracias igualmente a la Universidad Bicentenaria de Aragua, a la doctora Noelia Alfonso, coordinadora de la línea de investigación Cultura de Paz, por esta invitación. Eh, para quienes no me conocen, aquí humildemente docente de la Universidad Bicentenaria. Soy abogado, soy magíster en ciencias políticas y soy recientemente graduado de doctor en ciencias de la educación sobre el tema que me corresponde, y estoy en la misma línea de la investigación sobre lo que es educación y cultura de paz en un escenario universitario, una visión de multifocalidad. Es importante el tema y apasionante el mismo en vista de las situaciones que estamos viviendo en el mundo actualmente, y esta realidad perceptible a través de una investigación que hice sobre los escenarios universitarios, sobre todo los que conocemos hoy en día. Vengo para hacer este aporte que aspiro sea de mucha utilidad para todos ustedes, y que cualquier interrogante tengamos bien entonces buscar una interpretación y que sea sostenible en el tiempo. Las situaciones geopolíticas sociales actuales se están acentuando los conflictos internacionales. En los últimos días se están acelerando este tipo de conflictos, los cuales se hace necesario que una educación para la paz y una ciudadanía consciente y activa. En este contexto, un tema de mucha importancia, ya que vivimos en un mundo global, pero seguimos pensando en un mundo provincial. Entre los conflictos relevantes que vivimos actualmente tenemos la guerra de Ucrania entre Rusia y Ucrania, siendo uno de los conflictos más significativos que consecuencialmente tiene la humanitaria, el mundo humanitario en una economía global. Igualmente tenemos los casos que se están viviendo entre Israel y Hamas. En el caso de Gaza tenemos allí una, un conflicto, igualmente como en las tensiones que existen entre Estados Unidos y China, que son una rivalidad estratégica y económica que continúa siendo como el eje central de la geopolítica global. Y últimamente una crisis institucional que estamos viviendo en América Latina, en los países que vienen discutiendo entre la legalidad y la legitimidad en los sistemas de gobierno. Por eso podemos decir que en este contexto los conflictos y tensiones globales, la educación para la paz y la ciudadanía se vuelve crucial. Es esencial formar a las nuevas generaciones en valores, en valores de respeto, tolerancia y cooperación, promoviendo una cultura de paz y responsabilidad global. La educación puede ser una herramienta poderosa para prevenir los conflictos y fomentar la convivencia pacífica y justa en un mundo cada vez más interconectado. Nosotros me correspondió hacer esta investigación, y en ello me fui a lo que es las perspectivas de la realidad, y podemos decir que una de las cosas que mayor tenemos es la naturalización de la violencia. Ya para todos nosotros precisamente viene siendo como algo normal, pero sin embargo debemos enfrentar, porque no es, o no puede ser una debilidad en todo lo que se va transformando la calidad de vida. Tenemos modelos referenciales educativos que tampoco vienen llenando esa crisis que tenemos actualmente, y tenemos entonces una violencia directa, una violencia cultural y una violencia estructural, como muy bien lo cita el filósofo noruego John Galton, quien cita que existe una pirámide de una crisis, de una violencia que vemos todos, que es la violencia directa, donde está el vandalismo, el atropello, donde tenemos el robo, o todo lo que podamos ver está realmente
a la vista. Eso es lo que llamamos violencia directa. Y una violencia cultural que la tenemos en la pobreza, en el sexismo, en el racismo, incluso en la misma polarización política que ha venido siendo excluyente y viene deslegitimando a cada uno, incluso ha pasado del conflicto político al conflicto personal. Esto nos debe llevar entonces a buscar cómo no caemos en ese tipo de violencia. Sin embargo, dice John Galton que la violencia más peligrosa, porque no se ve, es la violencia estructural, es la violencia donde el ente central de esto es el Estado como garante de los derechos que deben tener todos los ciudadanos. Allí tenemos el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de empleo, la vivienda. Si esas no son cumplidas, por supuesto, vamos a tener desempleo, desnutrición, analfabetismo, y eso también nos va a generar una violencia estructural que la tenemos presente actualmente en casi todo el territorio y en casi toda América Latina. Sin embargo, ante esto tenemos que enfrentar retos, sobre todo en la materia de educación, que es descubrir nuevos retos. Hay que buscar nuevas posibilidades. Y a corto plazo, en materia educativa, se hace necesario la socialización educativa. A mediano plazo, las competencias de empatía y entropía. Y a largo plazo, un desarrollo cultural sostenible. Podemos decir entonces que el fin teleológico debe ser definir la gestión de un diseño curricular que se lleve hasta la multifocalidad. Desde las perspectivas críticas entonces reflexivas, debemos orientarnos a dar respuesta a estos retos y a la violencia que estamos viviendo actualmente. Esta investigación fue fundamentada en unas teorías, entre ellas la ideología, que es de Galton, que no es aquella diosa griega que habla de la tranquilidad y la paz, sino que allí está centrado todo lo que tiene que ser conceptualmente, todo lo que tiene que ver con la paz, como la pedagogía de la esperanza, que la tenemos, nació aquí mismo, al lado nuestro de Venezuela, en Brasil con Freire, con Paulo Freire, el humanismo de Maritain, que habla del conductivismo y el constructivismo, pero como ente central tiene que ser el docente. Igual el actor del autor, que tiene que ver con ese fenómeno que ha arrancado últimamente con lo que es las redes sociales o las redes de comunicación y la parte de globalización hacia la educación para la paz. A través de estas teorías está sostenido una investigación. Pero nos fuimos esencialmente a tres ejes dimensionales. Uno de ellos es la mediación pedagógica como primer eje, bajo dos grandes ramas, uno de ellos la multifocalidad y la otra fomentar los valores para la convivencia. Podemos decir que el núcleo central de la mediación pedagógica está en el profesor, el estudiante o en el docente y el discente. Allí están los contenidos hacia la construcción de unos nuevos significados, pero parte de los cambios de discurso hacia la acción práctica, los derechos humanos, pero derechos humanos que no se queden en las declaraciones o resoluciones simplemente de los organismos internacionales, sino que sean vivos para lo que tiene que ser la defensa de la dignidad de la persona humana, de esos derechos que realmente se necesitan, se cumplen porque existe respuesta de los organismos internacionales y del Estado. Y las políticas internacionales. También tenemos los logros que debemos tener a través de este eje de mediación, que son logros como el aprendizaje, el conocimiento, las habilidades, los cambios de actitudes. Todo esto para mejorar las capacidades y la relación entre los pares. Y debemos transformar todo esto en un gran contexto que nos lleve a lograr los objetivos y las metas, que es romper con los esquemas académicos, buscando una transversalización de la
curricular. Esto nos lleva a un segundo eje dimensional, y es que es la convivencia. Como todos sabemos, la convivencia está entre lo que es una de las cuatro columnas de la educación, es el hecho de aprender a vivir. Y lo buscamos a través de una construcción significativa y en dos ramas: la cultura de paz y las relaciones interpersonales. Podemos decir que las tres columnas de la cultura de paz están en la familia, en la universidad y en la sociedad. En la familia, donde está verdaderamente acentuado lo que tiene que ser la educación para la paz. Allí es donde se aprende a convivir, a tolerar y a respetar. Y en la universidad, por supuesto, en el hecho académico, no tan solo en el universitario, sino en todo el sistema educativo. La universidad tiene como norte hacerse el gran transformador de cambio a través de quienes van formando. Y en la sociedad vamos a conseguir el ciudadano consciente de todo lo que estamos viviendo y de la interconexión que tiene que haber hoy en día en un mundo global, o un ciudadano realmente para el mundo, porque en el futuro seremos un ciudadano sin fronteras. Y al final vamos entonces a una relación interpersonal. No puede haber una sociedad sin el derecho y sin las normas, porque es lo que debe normar nuestra conducta en sociedad. Por supuesto, un código de ética. El código de ética no pasa de ser, no puede haber una convivencia, un respeto, si no existe un código de ética que por supuesto sea vigilante de la moral, la política institucionales, los instrumentos legales, pero no simplemente instrumentos porque el gobierno de turno le corresponde, sino que sea a través de una ley de convivencia que nazca realmente de la convergencia o de la convención de lo que vive cada quien en su comunidad, en su pueblo, en su país, y no por capricho de crear normas de convivencia. Es lo que realmente esa convención colectiva que vive cada una de la sociedad. Los valores, por supuesto, debemos educar en los valores, pero en los valores para hacerlo valer, no para conocerlo conceptualmente y leerlo en los libros y verlo en los grandes foros, sino que simplemente para que se aplique desde la familia, en las universidades, en la sociedad, en todos los campos, un valor para que tenga ejecución. Para tal hay que hacerlo valer, y para ello se hace necesario entonces el hecho de planes y programas que puedan educarnos en valores, que podamos llevarlo y salir desde la frontera de la universidad hacia la gente. Esto nos lleva entonces a lograr un concepto que es importante en la relación interpersonal, que es la participación. Todos debemos ser participativos, y esa participación pasa porque el hecho educativo, la educación para la paz, el hecho de la familia es un hecho de todos, no es del docente y el estudiante, es del docente, del estudiante, pero también es del ente administrativo, es del padre, del representante, es del empresario, del comerciante, es de la sociedad civil, es decir, todos participando. Allí conseguimos el consejo académico, las asociaciones de familia, las asociaciones vecinales, los bienestales estudiantil y la comunidad como un todo. Ese es el segundo eje dimensional. Y un tercer eje dimensional sería para la praxis educativa, donde allí vamos a tener la integración y la percepción y la conceptualización de la concientización de la no violencia para la paz. A esa praxis educativa, esa práctica que debemos desarrollar en la multifocalidad como una de sus ramas, y en la otro brazo la praxis docente. En la multifocalidad, lo primero que tenemos que tener es la gestión del docente, esa visión humana, humanista, donde el centro tiene que ser el estudiante y el centro tiene que ser el docente, que es donde está centrada como personas humanas. Igualmente debe existir la creatividad, la inclusión, el talento humano, la motivación. Y también se ha tomado en esta investigación, por supuesto, los modelos educativos por competencia. Podemos decir que aquí en la Universidad Bicentenaria de Aragua tenemos la ABP.
Y hay un fenómeno que del año 2020 para acá se ha acentuado, que son las telecomunicaciones, la información y la comunicación, los TIC. Allí tenemos entonces ese ciudadano y ese estudiante y ese docente y las universidades entrelazadas a través de lo que conocemos como redes sociales, esos medios de comunicación alternativos. Pero ya hoy hablamos de las clases en línea. Ejemplo, hoy donde estamos aquí, que es un chat para nosotros a través de una red social que podemos utilizarlo, pero ya tenemos los encuentros de clases virtuales o síncronas, como también se le conoce, a través de cantidad de plataformas que vienen desarrollándose para dar eh, eh, la, la materia educativa. Y no podemos dejar afuera en la multifocalidad, por supuesto, la investigación. Tiene que ser el fundamento hacia una realidad perceptible que logre ser modificable para la sociedad y que pueda ser interpretada y sostenible, sobre todo para ese desarrollo sostenible, que es lo que puede darnos la gran herramienta hacia la paz y que está programada para lo que es el 2030. Y tenemos un segundo brazo, que es la praxis educativa. El primero es compartir el conocimiento. No hacemos nada con tener grandes conocimientos, grandes eruditos, si ese conocimiento no se comparte. Es la construcción, es el diálogo activo y flexible. Es el sistema que tenemos que cambiar hacia esa educación abierta. Y la transformación educativa, que es el conocimiento, los deberes y la interacción del docente. Allí el docente juega el gran papel de transformación y de cambio. Todo esto nos lleva entonces a una integración de los ejes dimensionales, de teorizar lo que es la praxis educativa, la universidad y la cultura de paz. En lo que podemos hablar de la mediación pedagógica y la convivencia. Es decir, podemos hablar entonces que la iniciativa es la transformación humana, la cooperación, las relaciones interpersonales, la coherencia pedagógica. Hablando de eso, y debemos aprender entonces interiorizar los valores, el comportamiento y el respeto. Eso nos llevaría entonces a la transversalización del currículo. Y debo cerrar entonces que esto nos viene a dar aportes en la educación, en esta investigación que nos trae entonces crear sobre todo una nueva praxis educativa, educar para la paz, en convivencia, trabajo en familia entre docentes, estudiantes y unas actividades extracurriculares. Es la transformación del individuo, es la interdisciplinariedad, la interculturalidad, la transformación de un modelo educativo, el uso de las tecnologías, la internalización de la casa y la internacionalización del currículo. Esta es la actividad que nos debe llevar a nosotros en esta investigación a tener mayor conocimiento y sobre todo en la educación para la paz, en el uso estratégico de las nuevas tecnologías, representando una vía prometedora para construir un futuro más pacífico y sostenible. Es imperativo que los educadores, el gobierno, las organizaciones internacionales, la sociedad civil trabajen de manera conjunta para promover esta causa y fomentar una cultura de paz a nivel global con una visión de multifocalidad. Muchas gracias a ustedes, los participantes. Muchas gracias a la Universidad Bicentenaria, como dije, a la doctora Noelia Alfonso, y muchas gracias y estamos a la orden para las interrogantes que ustedes bien tengan a hacer. Un abrazo. Oye, no me digas eso.